Cordiales saludos, compañeros, doctora. Les habla Adolfo Segarra. Estoy haciendo equipo con Aurora Aguín, Antonio Segarra y Axel Echar. Nuestro caso de estudio es el sector privado de la salud. De ambos trabajos previos se seleccionaron entonces estas variables relevantes y las cuales hacen un total de 41 variables, sobre todo que son 30 variables de tipo interno y 11 variables del ambiente externo. Las variables que se acopiaron de los trabajos previos, con ellas se construyó el árbol de competencia para hacer un diagnóstico estratégico. En las raíces del árbol que mostramos en estas diapositivas se colocan las variables técnicas y de conocimientos y habilidades de los miembros de la organización. En el tronco se colocan todo lo referente a los diferentes procesos asistenciales y administrativos que tienen variables relevantes. Y en las ramas colocamos entonces lo que son los servicios y los mercados de las empresas que conforman el sector de las clínicas privadas. Los colores tienen algún significado. Los colores verdes resaltan las competencias que están bien, que tienen un comportamiento positivo en el sector. Las amarillas no están tan bien, digamos que son competencias que tienen un desempeño regular, mientras que las competencias en marrón son competencias que se encuentran, que están mal, que realmente no llenan las expectativas en el sector empresarial que estamos abordando. De seguida se procedió a la identificación de variables claves utilizando el software Micmac. Para ello se utilizó la matriz de influencia-dependencia, cruzando en ella todas las variables que se identificaron tanto en el árbol de competencia como en los trabajos previos. Como resultado obtuvimos que seleccionamos 5 variables del cuadrante superior derecho, que son las que tienen mayor influencia y pueden actuar con mayor fuerza como agentes de cambio. Estas 5 variables fueron el proceso estratégico deliberado, la atención al cliente, desarrollar habilidades de negociación, calidez humana en la atención a los pacientes y mecanismos de captación de ideas. Seguidamente realizamos lo que se denomina el juego de actores. En ella se definió un objetivo para cada una de las variables claves identificadas en el Micmac, y a la vez en un análisis Delphi que hicimos entre los miembros del grupo, identificamos 15 actores que actúan, que son las personas que ejecutan o que tienen influencia sobre esas variables clave. A continuación, con el análisis, con el software Mactor, realizamos un análisis de interacción entre los actores y los objetivos. Como podemos ver en la gráfica, en el plano de influencia-dependencia, la gran mayoría de los 15 actores tiene una influencia y una influencia alta sobre los objetivos. Analizando la matriz de interacción entre actores y objetivos, podemos ver que en la planeación estratégica deliberada
los actores que más influyen sobre ese objetivo, bueno, en primer lugar que todos los valores de la matriz son positivos y al ser positivos indica que todos los actores favorecen el logro de los objetivos. En el caso del proceso estratégico deliberado, tenemos que los accionistas, los directores y los administradores son las personas responsables favorecen la elaboración de este proceso, de esa capacitación en proceso estratégico, y lo cual es congruente porque son las personas que en efecto llevan a cabo, diseñan y deben diseñar y llevar a cabo la estrategia de la empresa. Y así sucesivamente podemos ver que los actores que más influyen en lo que es la atención, en la atención al cliente son por iniciativa de los directores y las compañías de seguro y los administradores, que son los que tienen las calificaciones más altas. Asimismo, el tercer objetivo, que habla de las habilidades de negociación, las personas que más influyen allí son los médicos y los proveedores de insumos, y en efecto eso es congruente con la realidad porque con ellos hay que negociar bastante. En cuanto a lo que es la calidad de la atención, las personas los actores que tienen una influencia allí fundamental son los accionistas, directores y administradores, lo cual es congruente que son los que deben velar porque se mantenga esos altos niveles de atención en una institución de salud privada. Y los mecanismos de captación de ideas es también debe ser un programa que debe ser motorizado por directores, administradores, y también nos surgió allí el Ministerio del Poder Popular para la Salud como ente regulador del sector salud privado. Finalmente, nos propusimos elaborar, mediante la dialéctica entre nosotros como miembros del grupo y como expertos, los escenarios donde pudiera desenvolverse el sector privado de la salud en un futuro con un horizonte de unos 5 años. Elaboramos entonces en ese sentido 3 escenarios: un escenario optimista, un escenario más probable y un escenario pesimista. Allí se tomó en cuenta pues lo que fue la posible rentabilidad de la compañía, el tipo de estrategia competitiva que pudieran desempeñar. Buen día, quien les habla, Aurora Agüín. Continuando con el tema sobre el análisis prospectivo en el sector privado de la salud del municipio de Barinas, como bien se mostró a través de la presentación, el paso a paso, de alguna manera como evidencia del camino recorrido en este estudio, pues allí tuvimos la oportunidad de poner en práctica la caja de herramientas planteada por Michael Godet. Una experiencia desde mi perspectiva bastante enriquecedora de conocimiento, que nos generó interpretaciones encontradas, que en la medida de lo posible fueron aclaradas a través de la retroalimentación y de ese intercambio de ideas como equipo de trabajo. En primer lugar, pues iniciamos con la realización del árbol de competencia, donde fue posible observar este sector como un todo, tomando en cuenta los componentes de un árbol, como lo son las raíces, el tronco y las ramas, ubicando en ellos los elementos más importantes del sector. Una vez que realizamos este diagnóstico estratégico, se realiza el análisis estructural. Para ello, como bien lo han señalado los compañeros,
Los datos usados en este estudio provienen de fuentes secundarias, lo que facilitó la identificación de 41 variables que fueron usadas para aplicar el software del MICMAC. Este software posicionó estas variables según su naturaleza, arrojando como resultado 4 cuadrantes, siendo el cuadrante superior derecho aquel donde se pudo observar 5 variables clave. Estas 5 variables son las de mayor nivel de dependencia e influencia en el sistema y las que este sector debería tomar en cuenta para garantizar un futuro deseable. Luego se aplicó el software Mactor. Para ello se identificaron 15 actores y en función de la formulación de objetivos de las 5 variables claves obtenidas en el análisis estructural y la combinación de esto, se tuvo lugar a posibles escenarios futuros. En este sentido, a través del consenso o del debate de nosotros como equipo, o mejor dicho, como expertos, llegamos a construir los escenarios que ya fueron explicados por los compañeros, donde se identificaron escenarios posibles, escenarios pesimistas y escenarios optimistas. Saludos compañeros del doctorado, compañeros del seminario, profesora Lisbeth, compañeros Axel Echar, Adolfo Segarra y la compañera Aurora Aguín. Bueno, nosotros como grupo realizamos un análisis prospectivo y nuestra área de estudio fue el sector privado de la salud en el municipio de Barinas, y este sector privado de la salud constituido y representado por clínicas privadas. Estas clínicas prestan un servicio de atención médico, servicios clínicos y servicios paraclínicos. En el municipio de Barinas actualmente consta de 20 clínicas privadas, las cuales 3 son de alta complejidad y 17 se consideran que son de baja a mediana complejidad. Esto es como una especie de radiografía del sector en la actualidad. La recolección de datos se hizo a través de bibliografía que aporta mucho hacia la investigación que nosotros estamos llevando a cabo. Se utilizaron 2 trabajos previos que tenían estudios acerca de este sector, en el cual se pudieron identificar dentro de los 2 trabajos 41 variables. Estos son variables relevantes con el tópico de lo que queremos investigar. De estas 41 variables, se dividen en 30 que son de tipo interno y 11 que responden a lo que sería un ambiente externo. Y estas variables, a través del mecanismo un diagnóstico estratégico y de la identificación de las mismas, pudimos construir lo que fue el árbol de competencias, en donde representamos nuestro sector de estudio, que es el sector privado de la salud, como un árbol en donde las raíces nos demuestra cuáles son actualmente esas variables de las técnicas del saber hacer, que son lo utilizado, lo que están el diagnóstico estratégico que usan las empresas. En el tronco, nos encontramos con los procesos, la producción. Esto tiene que ver cómo está el servicio del sector privado de la salud en este tipo de procesos, como lo es la atención al cliente, las actualizaciones de los sistemas, el número de quirófano y la actualización de sus servicios de tecnología. Y en las ramas nos encontramos con los servicios propiamente dichos que son ofrecidos por estas empresas, por este sector, además de los mercados en los que este sector participa.
Asimismo, este árbol de competencias viene identificado con una leyenda y con una valoración. Esta valoración es una escala de alto, medio y bajo, atendiendo a, bueno, la realidad del sector actualmente, y pues está bien representada según pues cómo está el sector en la actualidad. Asimismo, pues se hizo la identificación de las variables a través del MICMAP, y de las 41 variables que se estuvieron estudiando se hizo la identificación de estas variables claves y dio como resultado a 5 variables claves que influyen más dentro del sector, que son el proceso estratégico deliberado, número 1, número 2, atención al cliente, número 3, habilidades de negociación, número 4, calidez humana en la atención, y número 5, mecanismo de captación de ideas. Estas variables son claves dentro del desarrollo del sector del que estamos estudiando en este caso. Asimismo, pues también se identificó lo que fue el juego de actores. Estos actores son los que confluyen dentro de los objetivos que se han puesto y son los que tienen mayor influencia dentro de las variables. Esto pues se llevó a cabo a través de un análisis Delphi y se hizo la identificación de los actores que influyen fuerte sobre las variables claves. Asimismo, pues se hizo a través del MACTOR el análisis de los actores objetivos, en donde pues se determina que la gran mayoría de estos actores sí tienen una influencia clave dentro de los objetivos, dentro de las variables claves que se hacen a través de esta triangulación, de este proceso del MACTOR, pues nos arroja claramente dentro de lo que es la variable de las propuestas del proceso estratégico deliberado. Bueno, nos identifican que quienes mayor influencia tienen sobre esa área son precisamente los directores, los administradores, los seguros. Bueno, estos son actores que influyen directamente sobre el mercado, sobre el sector, y que bueno, tienen una responsabilidad directa a través de lo que sería la dirección y adaptación del mercado como tal. Finalmente discutimos como grupo y a través del método de la dialéctica pudimos pues plantear ciertos escenarios que pues a nuestro modo de ver son los que podrían resultar. Y primero tenemos un escenario optimista, el cual que es apunta que el sector privado tendrá una rentabilidad media alta, en el cual las clínicas privadas competirán con servicios de salud diferenciados. En el caso de las empresas más pequeñas, estas pues orientarán sus servicios a segmentos específicos de especialidades médicas. Esto es un escenario optimista. También tenemos un escenario que denominamos más probable, y es que el sector privado de la salud tendrá una rentabilidad baja, en el cual las empresas competirán, pero mediante la reducción de costos. Ese va a ser su modo de competencia. Y el pesimista, que el sector salud privada tendrá una rentabilidad negativa, en el cual permanecerán son las empresas que están constituidas debido a las altas barreras de salida, o sea, los activos fijos inmovilizados, entre otras cosas. En consecuencia, pues los precios no estarán correlacionados con el poder adquisitivo de la población, y esto va a repercutir directamente en bajos índices de ocupación hospitalaria. Y bueno, estamos hablando de un servicio que no se va a ocupar, que no se va a llenar, y que como empresa pues eso perjudica totalmente lo que es el fin organizacional. Saludos, soy Axel Echar y a continuación presento mi defensa. La gerencia contemporánea debe mantenerse atenta a los cambios del entorno económico, político y social, enfocada directamente en el ecosistema comercial de su incumbencia. Esta atención comprende un cúmulo de información de posibles escenarios, los cuales genera una cantidad de ideas, llámese estrategias, elementales para enfrentar la divergencia del mercado y en este sentido afrontar con buenas decisiones las acciones pertinentes para sobrellevar exitosamente el futuro incierto.
El profesor Jaime Castro Calderón cita en su artículo La perspectiva empresarial, estratégica y el futuro de las organizaciones al catedrático Chun Pinzas, quien sostiene, abro comillas, el futuro no depende de la evolución de las tendencias, sino de la relación que existe entre los factores del sistema, actores y objetivos. En efecto, bajo esta perspectiva, el futuro con los posibles escenarios futuribles se da en función a cómo interactúan los agentes mencionados anteriormente. Esto no deja de lado la importancia de las tendencias, pero indica que la relación entre los agentes, tales como factores del sistema, actores y objetivos, considerará su comportamiento y por lo tanto el desarrollo de los eventos. Cierro comillas. De ahí surge la perspectiva estratégica de Michel Godet, la cual emerge de la evolución de los modelos de forecasting y de foresight. Se inicia con un diagnóstico integral del caso de estudio ante su ecosistema. En nuestro caso, los expertos del grupo, guiados de la información recabada por Adolfo Segarra y discutido por los integrantes, es plasmada por Antonio Segarra en un árbol de competencia, técnica creada por Matt Gillette en 1988, donde se establece una radiografía del sector en estudio, el cual, como lo describen mis compañeros, refiere al sector privado de la salud, sector focalizado básicamente por las clínicas privadas que hacen vida en el municipio Barinas. Nuestro árbol de competencia presenta en las raíces las técnicas del saber hacer del sector, determinando las fortalezas y debilidades para percibir qué tan cimentado está el sector respecto a las competencias técnicas, financieras y organizativas del sector privado de la salud. En el tronco, las competencias técnicas, organizativas y financieras encontradas en las raíces deben integrarse armónicamente en toda la organización para lograr una capacidad de producción de bienes o servicios razonables, resaltando en nuestro caso de estudio las competencias de procesos internos, tecnológicos y algunos de producción, no así los referentes a la informática y otros de producción, los cuales no tienen tanta relevancia, y ni mucho menos las variables números de camas, que presenta baja notabilidad. Por otro lado, la tercera fase, las ramas y las hojas, es donde se trabajan las valorizaciones sectoriales de la competencia. En este caso, los mercados y los servicios. Esta etapa nos revela entonces la competencia alta, media o baja de los mercados y servicios que distinguen al sector, destacando las debilidades y fortalezas que convergen en ambos sentidos del árbol, sirviendo éstas de insumo para las raíces y en general visualizando desde el análisis retrospectivo la tendencia del sector de cara al futuro. Luego de establecer el diagnóstico completo del sector de cara a su entorno, pasamos al análisis estructural, donde apoyados por los trabajos de Adolfo Segarra y la discusión vía WhatsApp por parte del grupo, se codificaron, definieron y valoraron las 41 variables o factores de cambio destacados como variables dependientes e influyentes, o sea, esenciales en la evolución del sistema. Este trabajo se realizó en matrices bajo formato Excel, como posterior insumo en el programa Micmac, desarrollado por Lipsor, como identificador de las variables claves. El programa Micmac arrojó el buscado plano de influencias y dependencias directas. Este plano se presenta en un sistema cartesiano
cuyos cuadrantes están delimitados horizontalmente por la intensidad de dependencia y verticalmente por la intensidad de influencia de una variable respecto a otra, como se observa en la diapositiva 6. Como vemos, se obtendrá el cuadrante de variables autónomas, el inferior izquierdo en la diapositiva, donde se encuentran aquellas cuyas influencias y dependencia es mínima y no constituyen parte determinante para el futuro del sistema. Asimismo, observamos las variables determinantes o variables de entradas ubicadas en el cuadrante superior izquierdo, las cuales representan las variables poco dependientes pero con elevado grado de influencias. Estas, según la evolución que sufran a lo largo del periodo de estudio, se convierten en frenos o motores del sistema. Por su parte, las variables resultados las visualizamos en el cuadrante inferior derecho. Estas corresponden a aquellas con bajo influencia y elevada dependencia, reconocidas también como variables de salida o resultados. Poseen elevada sensibilidad y las variables de entrada y frecuentemente se reducen como objetivos. Las variables clave las ubicamos en el cuadrante superior derecho, correspondientes a aquellas que presentan alto grado de dependencia e influencia. Se corresponden con los retos del sistema, siendo estas muy volátiles, afectando al sector de no ser atendidas. De manera consensuada, nuestro equipo decide trabajar con 5 variables clave, reconocidas como variables estratégicas. Estas son proceso estratégico deliberado, atención al cliente, habilidades de negociación, calidez humana en la atención y mecanismos de captación de ideas. Seguidamente, con la ayuda del software Mactor, se busca valorar las relaciones de fuerza entre los actores y estudiar sus convergencias y divergencias con respecto a cierto número de posturas y de objetivos asociados. Para ello identificamos los actores que controlan o influyen sobre las variables claves del análisis estructural. Identificamos los objetivos estratégicos de los actores respecto a las variables clave. Evaluamos la influencia directa entre los actores y determinamos el posicionamiento de los actores respecto a los objetivos. Con este insumo obtuvimos el plano de influencia y dependencia entre actores, que lo podemos observar en la diapositiva 8, destacando una alta concentración de actores de enlaces, o sea, actores comprometidos con el logro de los objetivos planteados, producto del análisis estructural en el estudio prospectivo estratégico a considerar en el sector de las clínicas privadas que hacen vida en el municipio Barinas. Finalmente, el grupo de expertos debatió ampliamente los resultados vía videoconferencia mediada por la plataforma WhatsApp, considerando 3 escenarios. El escenario optimista, que tributa en una rentabilidad media alta producto de competir con servicios de salud diferenciados. El escenario más probable, un ambiente de rentabilidad baja donde la estrategia irá dirigida a la disminución de costos, y un escenario pesimista donde los rendimientos no serán los deseados, colocando al sector a convivir en números negativos y obligándolo a considerar una descapitalización mediante sus activos fijos, producto de una merma en la ocupación hospitalaria provocada por el poder adquisitivo o por el bajo poder adquisitivo de la población. Muchas gracias.